¿Por qué sigues persiguiendo a quien apenas te da migajas de amor, cuando fuiste creado para ser amado con plenitud? En Isaías 43:4, Dios declara: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Esta poderosa afirmación no solo revela cómo te ve Dios, sino también cómo deberías verte tú: valioso, digno y amado. Cuando no reconoces tu valor, terminas aceptando menos de lo que mereces, esperando atenciones mínimas, mientras tu alma clama por amor genuino. Hoy profundizaremos en cómo cambiar esa dinámica espiritual y emocional. Te mostraremos cómo elevar tu dignidad interior, romper patrones de dependencia afectiva y activar una transformación que hará que esa persona comience a rogar por tu presencia. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando una persona no reconoce su valor, todo en su vida empieza a desequilibrarse. Las decisiones emocionales se vuelven desesperadas. Las relaciones se tornan un campo de batalla donde se lucha por ser visto, por recibir un mensaje, por una mínima atención. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que haces demasiado por alguien que apenas te ofrece las sobras de su tiempo, de su afecto, de su presencia? Esta dinámica no solo es desgastante, es profundamente destructiva. Pero lo más grave no es que la otra persona no te valore, sino que tú mismo hayas olvidado cuánto vales a los ojos de Dios. En ese olvido nace la necesidad de perseguir lo que nunca debiste rogar. En Isaías 43:4, Dios dice con claridad y ternura: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Este versículo, que muchos leen sin detenerse, encierra la clave de esta primera parte. No es una declaración simbólica, es una verdad espiritual contundente. Cuando Dios te ve, no ve a alguien roto, indigno o necesitado. Te veo como alguien honorable. Ese término honorable es más que una etiqueta, es una identidad. Y sin embargo, cuando una persona olvida esta verdad, empieza a intercambiar su honra por migajas emocionales. Es como si un príncipe abandonara su corona para competir por las sobras que caen de la mesa de un mendigo. Algo dentro de ti lo sabe: esto no está bien. Pero cuando el alma ha sido herida, muchas veces busca alivio, incluso en el lugar que le hace daño. Muchos de nosotros crecimos sin escuchar palabras que afirmaran nuestro valor. Padres ausentes, figuras de autoridad que humillaban, círculos sociales que comparaban, burlas disfrazadas de bromas. Poco a poco, esa semilla del no soy suficiente echó raíces, y ahora, cada vez que alguien te ignora, algo dentro de ti se rompe y busca probar, de manera casi inconsciente, que mereces atención. Pero esa herida no se sana ganando afecto forzado, solo se sana en el conocimiento profundo de quién eres según tu Creador. Jesús en Mateo 10:29-31 habló con ternura de este valor olvidado. Dijo: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita vuestro Padre. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Este pasaje, aunque corto, desmantela toda sensación de insignificancia. El Dios del universo no solo conoce tu nombre, sino que cuida de ti con atención minuciosa. Entonces, ¿por qué conformarse con ser la opción secundaria en la vida de alguien? ¿Por qué aceptar un te escribo cuando pueda, cuando el cielo entero se moviliza al oír tu oración? Es aquí donde el alma necesita despertar. Porque no se trata solo de una relación, se trata de tu relación contigo mismo, de la manera en que te hablas, en que te miras al espejo, en que te crees digno o no de un amor completo. Cuando una persona empieza a verse con los ojos del rechazo, filtra todo lo que le ocurre como una prueba de su poca valía. Si no le contestan, es porque no soy suficiente. Si la ignoran, es porque algo en mí molesta. Esta narrativa no viene de Dios.
Es una distorsión que el enemigo ha sembrado con paciencia, usando heridas pasadas como abono. Pero hay buenas noticias. Puedes cambiar esa narrativa. Puedes regresar a la verdad que fue dicha sobre ti mucho antes de que alguien te hiriera. En Jeremías 1:5, Dios revela un misterio que lo cambia todo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué significa esto para ti hoy? Que tu valor no comenzó cuando alguien te amó, ni termina cuando alguien se va. Tu valor fue definido antes de que siquiera tuvieras nombre. Es un valor inmutable. No lo define tu aspecto, tu historial romántico, tus fracasos, ni la validación de esa persona por la que tanto luchas. Tu valor ya fue establecido, y es precisamente cuando lo recuerdas, cuando lo encarnas, cuando comienzas a vibrar en otra frecuencia, una frecuencia que no atrae migajas, sino honra. Pero esto no es un proceso automático. Requiere romper con una mentalidad de escasez afectiva. Muchos caminan como si el amor fuera un recurso limitado, como si solo unos cuantos pudieran ser elegidos para recibirlo plenamente. Creen que si no se aferran a lo poco que reciben, se quedarán solos para siempre. Esa es una mentira disfrazada de lógica emocional. El amor verdadero, el que proviene de Dios, no es escaso. Es abundante, redentor, restaurador. No te pide que mendigues. Te cubre. En el libro de Lucas, capítulo 15, Jesús cuenta una parábola que parece ajena al tema, pero encierra una revelación profunda. Es la historia del hijo pródigo. Muchos la conocen como una historia de perdón, pero es mucho más. Es la historia de un joven que, aún habiendo malgastado todo, fue recibido con honra. Su padre no le exigió explicaciones. Le devolvió el anillo, el manto, la dignidad. Lo abrazó. ¿Y sabes por qué? Porque el valor del hijo no se perdió, ni siquiera cuando él mismo lo había olvidado. Así es contigo. Tal vez diste más de lo que recibiste. Tal vez te humillaste por alguien que ni siquiera valoró tu presencia. Tal vez lloraste frente al teléfono esperando una llamada que no llegó. Pero tu Padre Celestial no ha dejado de verte como valioso y está listo para devolverte el anillo, el manto y la dignidad que tú mismo pusiste en manos equivocadas. La restauración comienza cuando decides volver a casa. Y volver a casa no significa volver a una relación, significa volver a ti, a tu centro, a tu identidad en Dios. Significa poner fin al autoengaño, al hábito de justificar a quien no te valora, al miedo de estar solo. Significa mirar al cielo y decir: Señor, yo no quiero más migajas, yo quiero el pan completo que tú tienes para mí. Porque mientras sigas aceptando menos, seguirás recibiendo menos. Y eso no es culpa de los demás. Es el reflejo de una elección inconsciente que tú mismo has mantenido. Romanos 8:17 dice algo extraordinario. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta declaración no es poética, es legal. Tienes una herencia espiritual. Una vida de plenitud, de relaciones sanas, de amor verdadero. Pero nadie recibe una herencia si no se presenta como heredero. Es momento de presentarte, de dejar de actuar como si no merecieras, de caminar con la cabeza en alto, no en arrogancia, sino en identidad. Porque el alma que conoce su valor deja de correr tras quien no está dispuesto a caminar a su lado. Recuerdo el testimonio de una mujer que pasó años atada a una relación intermitente. Él venía y se iba, prometía y desaparecía, y cada vez que él regresaba, ella lo recibía como si fuera un milagro. Hasta que un día, después de orar, después de llorar, después de estar al borde de la desesperación, leyó el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
Ese día entendió que su corazón ya no necesitaba más excusas, necesitaba sanidad. Cerró la puerta, no con rabia, sino con firmeza. Comenzó un proceso con Dios y meses después él volvió rogando. Pero para entonces ella ya no era la misma, porque cuando te sanas, lo que te hería ya no te domina. Y eso comienza por reconocer tu valor, incluso si nadie más lo hace. Este primer paso no se trata de cambiar a nadie, se trata de cambiar tu raíz emocional, de salir del rol de mendigo y asumir el de heredero, de hablarte con respeto, de dejar de tolerar lo intolerable, de parar la persecución disfrazada de amor. El amor real no se suplica, el amor que transforma no se impone, el amor que sana nace del cielo y se refleja en cómo te tratas a ti mismo. Es tiempo de tomar una decisión: o sigues esperando a que esa persona reconozca lo que vales, o tú decides caminar en lo que ya Dios declaró sobre ti. Porque mientras mendigas migajas, te estás perdiendo del banquete que ya fue preparado para ti. No se trata de orgullo, se trata de honra. No se trata de ego, se trata de identidad. Y cuando caminas en esa verdad, todo cambia. Incluso quienes te subestimaron comienzan a verte con otros ojos. Pero ya no importa tanto que te vean, porque tú ya abriste los tuyos. Cuando el alma se encuentra hambrienta de amor, puede confundir cualquier migaja con un banquete. Es en ese estado de necesidad afectiva donde nace el apego emocional, una fuerza que no se ve, pero que domina pensamientos, decisiones y deseos. Quien está atrapado en él no ama, se aferra, no construye, se desgasta. El apego no edifica, succiona. Es una dependencia que se disfraza de entrega, una obsesión que se oculta tras palabras como necesidad, romanticismo o pasión. Pero la verdad es otra. El apego emocional no es una expresión de amor verdadero. Es una trampa espiritual que mantiene cautivo el corazón, alejándolo del propósito divino. En las Escrituras no encontramos un solo pasaje que glorifique una relación en la que uno da todo mientras el otro se ausenta. No hay ejemplo en la palabra donde el amor consuma al punto de anular la identidad del amado. Lo que sí encontramos una y otra vez es la insistencia de Dios en que solo Él puede ocupar el trono del corazón humano. Cuando un afecto humano desplaza ese lugar, lo que sigue es el desorden emocional, la confusión mental y la debilidad espiritual. En Jeremías 17:5, el Señor advierte: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Este versículo no condena las relaciones humanas, sino la idolatría emocional. Ese punto donde una persona, sin darse cuenta, ha hecho de otra su centro, su ancla, su fuente de validación. El apego no nace del amor, nace del miedo. Miedo a estar solo, miedo a ser olvidado, miedo a no volver a ser amado. Y el miedo, según 1 de Juan 4:18, no tiene lugar en el verdadero amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Donde hay temor, hay castigo, y quien teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esta es una verdad que desnuda toda relación basada en el control, la necesidad o el sacrificio unidireccional. Porque cuando el alma ama desde la carencia, lo que busca no es compartir, sino llenar un vacío. Y ningún ser humano fue creado para llenar lo que solo Dios puede ocupar. El apego emocional es, espiritualmente hablando, un yugo desigual con uno mismo. Es estar atado a la idea de que sin esa persona no se puede ser feliz. Es convertir el afecto en adicción y las emociones en prisión. Y todo yugo, según la palabra, debe ser roto. En Isaías 10:27 se nos dice que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es la presencia de Dios, no la voluntad humana, la que rompe las cadenas invisibles que atan el corazón a lo que no corresponde.
Este tipo de atadura es más común de lo que se cree. El apego emocional no siempre se ve como algo negativo. A veces se camufla como fidelidad, se celebra como sacrificio, se defiende como compromiso. Pero mientras más se justifica, más profundo se clava en el alma. El resultado no es paz, sino ansiedad. No es alegría, sino obsesión. El corazón deja de ser libre y se convierte en esclavo de los estados de ánimo de alguien más. Una palabra amable eleva, una indiferencia destruye. Y esa inestabilidad emocional es síntoma de una conexión desequilibrada, no de una relación basada en amor mutuo. El alma no fue creada para vivir en constante angustia por la respuesta de un mensaje. No fue diseñada para mendigar atención, ni para tolerar humillaciones emocionales con la esperanza de ser recompensada algún día. El corazón del ser humano, según la Escritura, fue hecho para amar con libertad, sin temor, sin dependencia, sin condiciones que anulen su esencia. El Cantar de los Cantares 8:6 expresa: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. El amor verdadero es fuego, pero no es prisión. Arde, pero no quema. Sella, pero no encierra. El amor que viene de Dios no obliga, no retiene por la fuerza, no manipula con silencios ni controla con distancias. Cuando se vive atrapado en el apego emocional, se comienza a tolerar lo intolerable. Se acepta el desdén como si fuera parte del trato. Se pierde la voz interna que dice: esto no está bien, porque el miedo a perder a la otra persona pesa más que la dignidad herida. En ese punto, el alma se aleja no solo de sí misma, sino de Dios, porque donde hay idolatría emocional, hay separación espiritual. El amor hacia una persona no debe sustituir el amor hacia el Creador, y cada vez que se cruza esa línea, el precio es alto: paz robada, identidad desfigurada, propósito postergado. Dios no desea que te aferres a lo que te está destruyendo. Su anhelo es que vivas en libertad, no en atadura. Gálatas 5:1 lo declara con firmeza: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apego es esclavitud disfrazada de amor. Es una cárcel construida con excusas, y el enemigo la utiliza para desenfocar, para distraer, para impedir que el corazón escuche la voz de Dios. Hay una estrategia espiritual en esa trampa. Mientras más ocupado estás persiguiendo a quien no te corresponde, menos atención prestas al que sí te espera, Dios. El apego desvía la oración, contamina la motivación, apaga el discernimiento. Se comienza a buscar en lo humano lo que solo puede encontrarse en lo divino. Y cuando eso ocurre, la fe comienza a deteriorarse. Se ora menos, se piensa más en la persona que en la presencia, se consulta más el estado en línea que el Espíritu Santo. El alma cae en una distracción emocional que puede parecer inocente, pero es letal para el crecimiento espiritual. Jesús lo explicó claramente en Mateo 6:21: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu tesoro es la atención de alguien que te ignora, tu corazón vivirá en ansiedad. Si tu tesoro es la esperanza de que esa persona te ame algún día, tu corazón se nutrirá de ilusiones y sufrirá por realidades. Pero si tu tesoro está en Dios, entonces tu corazón vivirá en paz, aun cuando todo alrededor esté en silencio. Y esa paz no es una teoría, es una promesa. Filipenses 4:7 lo confirma. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apego emocional se rompe cuando el alma decide regresar a esa paz. No es un acto de fuerza de voluntad, es una decisión espiritual. Es mirar la relación con los ojos de Dios y reconocer que, por más intensos que sean los sentimientos, si no hay reciprocidad,
si no hay honra, si no hay paz, entonces no es amor, es una trampa. Y no importa cuánto se haya invertido emocionalmente, siempre es mejor perder algo que te resta que mantenerlo y perderte a ti mismo en el proceso. En el relato de Abraham y su hijo Isaac, hay una escena que habla con fuerza sobre la obediencia que rompe el apego. Dios le pide a Abraham que entregue a Isaac, el hijo de la promesa. Un pedido que parece ilógico, doloroso, incluso contradictorio, pero hay un mensaje profundo allí. Lo que amas, si se convierte en un ídolo, debe ser entregado. Y cuando Abraham estuvo dispuesto a soltar a Isaac, Dios no solo lo detuvo, sino que también lo bendijo. Porque el acto de soltar, en obediencia, activa el respaldo del cielo. Génesis 22:12 contiene la voz de Dios. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios no quería a Isaac, quería el corazón de Abraham. Y así ocurre con nosotros. El Señor no busca destruir tus afectos, pero sí quiere que ellos no ocupen el lugar que solo Él debe tener. Si estás aferrado emocionalmente a alguien que no te valora, el primer paso no es reclamar, es soltar. No para perder, sino para liberar. No para castigar a la otra persona, sino para recuperar tu libertad interior. Porque mientras más te apegas a lo que no te pertenece, más te alejas de lo que Dios preparó para ti. Y la promesa que Él tiene para tu vida es mucho más grande que cualquier relación que te hace sentir insuficiente. El amor no duele cuando es verdadero, no confunde, no desgasta, no obliga a perseguir. El amor sano edifica, afirma, honra. No necesita gritar para ser escuchado ni rogar para ser valorado. El apego emocional es una sombra que se disfraza de luz, pero al ser expuesto a la verdad se desvanece. Esa verdad está en la palabra. En 2 de Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es desde ese dominio propio que se rompe la trampa. Es desde esa identidad recuperada que se camina libre. La libertad no llega cuando la otra persona cambia, sino cuando tú despiertas. Cuando decides que tu valor no será negociado, ni tu paz sacrificada, ni tu alma atada a un afecto desequilibrado. La verdadera victoria emocional no es conquistar a alguien, sino recuperar el gobierno sobre tu propio corazón. Y cuando ese gobierno está bajo la autoridad de Dios, ninguna trampa puede sostenerte. Las relaciones no solo se viven en la carne, también dejan huellas en el espíritu. Y cuando se entra en una conexión emocional donde no hay honra, ni verdad, ni reciprocidad, no solo se sufre a nivel sentimental, también se abren puertas espirituales que el enemigo no tarda en utilizar. Estas puertas, invisibles al ojo humano, son accesos legales que permiten la entrada del desorden, la ansiedad, la confusión, la desesperanza. No es casual que después de estar con ciertas personas, la oración se vuelva más difícil, la fe más débil, el enfoque más borroso. No es casual que donde antes había claridad, ahora haya niebla. Las relaciones tóxicas no solo hieren el alma, también contaminan el espíritu. En Proverbios 4:23 se nos instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta advertencia no es simbólica, es estratégica. El corazón espiritual, cuando es contaminado por una relación incorrecta, deja de ser fuente de vida y se convierte en canal de desgaste. Y mientras esa puerta siga abierta, seguirás perdiendo fuerza, paz y propósito. No basta con reconocer que una relación te hace daño. Es necesario cerrar completamente el acceso que esa relación tiene a tu mundo interior. Porque el alma, una vez ligada emocional y espiritualmente a alguien, no se desata con el tiempo, sino con decisión y autoridad. Cuando Dios habló a través de Pablo en 2 de Corintios 6:14, no lo hizo por moralismo ni por rigidez emocional.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo no se refiere solo a relaciones con personas de otra fe, sino a cualquier tipo de unión que mezcla luz y oscuridad, honra y manipulación, amor y abuso emocional. El yugo desigual contamina porque genera una transferencia espiritual desequilibrada. Uno aporta luz, el otro trae sombra. Uno da, el otro drena. Uno ora, el otro juega con los sentimientos. Esta mezcla no produce crecimiento, produce desgaste. Cada relación es una puerta. Y si se mantiene abierta una puerta a alguien que no honra tu alma, estás permitiendo una infiltración constante de caos. A través del contacto emocional, físico o incluso digital, esa puerta se activa. Un mensaje, una llamada, una mirada puede volver a abrir lo que ya había comenzado a cerrarse. El enemigo no necesita gran fuerza para entrar, solo necesita una rendija emocional. Por eso en Efesios 4:27 se nos exhorta: ni deis lugar al diablo. Ese lugar puede ser un espacio en tu corazón que sigue anhelando lo que no te conviene, un rincón de nostalgia, una expectativa secreta. Mientras esa puerta esté entreabierta, el alma no podrá sanar completamente ni avanzar con libertad hacia lo que Dios preparó. La sanidad requiere cierre, y el cierre no se da por abandono, se da por confrontación espiritual. No es dejar de hablar con alguien, es renunciar en lo profundo a todo lo que esa conexión abrió. Es decir, cancelo todo derecho legal que entregué con mi alma, mi cuerpo, mis emociones o mi voluntad. Porque hay relaciones donde se entregaron más que palabras, se entregó la esencia. Se compartieron secretos, se mezclaron sueños, se conectaron cuerpos, se enlazaron emociones. Y esas entregas no se deshacen solo con distancia. Se deshacen con arrepentimiento, con confesión, con clamor. Se deshacen con ayuno, con oración, con autoridad en el nombre de Jesús. En el Salmo 51, David clama tras su caída moral con Betsabé. Su pecado no fue solo físico, fue espiritual. Había abierto una puerta. Y su oración no fue superficial, fue profunda y desesperada. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Este clamor revela que las relaciones que transgreden la voluntad de Dios no solo afectan el cuerpo, sino el espíritu. Por eso, cuando se cierra una puerta tóxica, no basta con alejarse físicamente. Es necesario pedirle a Dios que cree algo nuevo en lo interno, que renueve lo que fue afectado, que limpie lo que fue ensuciado. El alma humana tiene la capacidad de enlazarse, y esos lazos no se ven, pero se sienten. Se sienten en los pensamientos repetitivos, en los sueños con esa persona, en la tristeza inexplicable, en la debilidad espiritual que aparece sin razón aparente. Esos lazos, conocidos como lazos del alma, son vínculos intensos que se forman cuando una persona entrega partes de sí misma a alguien más, fuera del orden divino. Génesis 34 relata cómo Siquem, después de acostarse con Dina, la amó con toda su alma y habló al corazón de la joven. Aunque este relato está envuelto en un contexto de abuso, revela una verdad espiritual. Hay un poder que se activa cuando dos personas se unen íntimamente, incluso si no hay pacto. Ese poder puede ser destructivo si no está bajo la bendición de Dios. Cerrar puertas espirituales no es desconectarse del recuerdo, es liberar el corazón del poder que esa persona aún tiene sobre ti. Es tomar la autoridad que tienes como hijo de Dios y declarar que ningún afecto humano tiene más derecho sobre tu alma que el Espíritu Santo. Es orar con claridad, sin ambigüedades, sin deseos ocultos de reconciliación. Es declarar en el nombre de Jesús que todo vínculo tóxico queda cancelado, que todo espíritu de manipulación o confusión emocional es echado fuera, que toda memoria dolorosa es sanada,
que todo anhelo mal enfocado es redirigido hacia Dios. Lucas 10:19 ofrece una promesa de poder espiritual. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no es simbólica, es una realidad espiritual disponible para todo creyente que decide ejercerla. No para controlar a otros, sino para recuperar el control del propio espíritu. No para castigar a quien hizo daño, sino para restaurar la santidad del alma que fue contaminada. Cerrar una puerta espiritual no significa odiar, significa liberar. No significa guardar rencor, significa dejar de arrastrar cadenas invisibles. Cuando una puerta tóxica se cierra correctamente, se experimenta un cambio en el ambiente interior. La mente recupera claridad, el corazón se aligera, la oración fluye, la adoración se intensifica, el sueño se restaura. Es como si un peso que nadie veía hubiera sido removido. Porque eso es lo que ocurre en el mundo espiritual cuando se recupera el territorio que había sido cedido. El enemigo no puede ocupar lo que no se le permite, pero cuando hay puertas abiertas, tiene acceso legal. Y mientras más tiempo permanece, más profundo siembra su influencia. Celos, inseguridad, dependencia, obsesión, temor al abandono. Estos frutos no son normales, son evidencia de una contaminación espiritual que necesita ser purificada. Hebreos 12:15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Las raíces que no se arrancan terminan creciendo hasta contaminar no solo al individuo, sino todo lo que lo rodea. Hay puertas que fueron abiertas por necesidad emocional, por vacío interior, por desesperación, pero hoy pueden ser cerradas por decisión espiritual. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuán profunda haya sido la conexión. El poder de Dios no tiene límite. No hay vínculo que Él no pueda cortar, ni atadura que su nombre no pueda romper. Juan 8:36 lo declara sin ambigüedades. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no es parcial, no es temporal, no es simbólica. Es real, radical, transformadora. Cerrar una puerta espiritual implica renunciar a la esperanza oculta de que esa relación vuelva. Implica aceptar que Dios tiene algo mejor, aunque todavía no se vea. Implica confiar más en su plan que en el deseo de restaurar lo que en realidad nunca estuvo sano. El alma que ha sido liberada deja de correr tras lo que se fue y comienza a caminar hacia lo que viene. Porque el cierre espiritual no solo elimina el dolor del pasado, también alinea el corazón para recibir el futuro prometido. Cuando una puerta tóxica se mantiene abierta, incluso en silencio, se impide la entrada de lo nuevo. Dios no deposita promesas en manos que aún están ocupadas sosteniendo recuerdos. No entrega nuevas bendiciones a corazones que siguen anclados a un pasado disfrazado de posibilidad. Por eso cerrar significa también prepararse. Prepararse para una relación donde no se mendigue, sino que se comparta. Donde no se tema, sino que se confíe. Donde no se retenga, sino que se edifique. El cierre espiritual es un acto de valentía. Requiere mirar con firmeza lo que ha sido y declarar con convicción que no seguirá siendo. Requiere fe, pero también obediencia. Requiere dolor, pero también propósito. Porque el alma que ha sido desatada de una relación tóxica no solo se siente libre, también se vuelve irresistible. Irresistible para la presencia de Dios. Irresistible para el amor sano. Irresistible para quien, desde la distancia, comenzará a notar lo que antes ignoraba. Y ese momento no llega por manipulación, sino por restauración. No llega cuando se intenta provocar celos, sino cuando se camina en paz. No llega cuando se espera que el otro vuelva, sino cuando el corazón se vuelve al Señor con todo su ser. En ese punto la puerta se ha cerrado y el alma por fin está lista para abrirse al amor verdadero. Hay una fuerza silenciosa que el alma subestima, la del silencio.
Una estrategia tan simple que muchos la consideran pasividad, pero es en ese retiro, en esa ausencia deliberada, donde comienza a operar una transformación invisible. Porque cuando decides apartarte de quien no te valora, no estás huyendo, estás posicionándote. La ausencia no es indiferencia, es sabiduría emocional. Y en el plano espiritual, es una declaración de guerra contra todo lo que pretende disminuir tu valor. La ausencia, cuando nace desde la dignidad, no provoca olvido, provoca impacto. El alma que mendiga migajas vive en estado de urgencia. Se mueve por el impulso de ser visto, de ser respondido, de ser elegido. Pero el alma que ha sido restaurada por Dios ya no necesita ser notada para sentirse viva. Su valor no depende del eco de un mensaje, ni del vaivén de las emociones ajenas. Y es en ese reposo donde se activa algo poderoso, no solo en ti, sino también en el corazón de quien antes te daba por hecho. En la palabra, el silencio es una herramienta recurrente, no como señal de debilidad, sino como expresión de dominio propio. Jesús mismo, ante acusaciones injustas, guardó silencio. Isaías 53:7 lo profetiza. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En ese aparente silencio estaba revelándose la autoridad más alta. No respondió con palabras, porque su propósito hablaba más fuerte. Así ocurre cuando te ausentas con intención. Tu partida comunica lo que tus palabras ya no necesitan repetir. Es entonces cuando la otra persona empieza a escuchar el eco de tu valor. La ausencia no se trata de manipulación emocional, es una expresión profunda de sanidad. Solo se puede soltar cuando el alma ha dejado de obsesionarse. Solo se puede guardar silencio cuando el corazón ha dejado de gritar por validación. Y ese estado no se alcanza buscando estrategias humanas, sino rindiéndose al espíritu. Porque el alma inquieta no sabe retirarse. Solo el alma establecida en su identidad puede dar un paso atrás sin perderse a sí misma en el proceso. Y es precisamente en ese retroceso donde muchos comienzan a ser vistos por primera vez, porque mientras estás disponible, eres parte del paisaje, pero cuando te retiras, te vuelves ausente, y en esa ausencia, algo se enciende en el otro. Proverbios 25:17 afirma: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Esta advertencia, aunque práctica, encierra una sabiduría relacional profunda. La sobreexposición disminuye el valor. La presencia constante sin reciprocidad termina convirtiéndose en rutina. Y lo que es rutina deja de ser especial. Dios, que conoce el corazón humano, revela a través de este versículo que hay momentos donde retirarse es más sabio que insistir. Porque incluso lo valioso, cuando se entrega sin límites, pierde su peso. Y el corazón que aún no ha madurado, solo entiende el valor de una presencia cuando la pierde. Muchos siguen atados a relaciones en las que han dado todo. Pero no es el amor lo que los une, es el miedo a desaparecer. Y es ese temor el que los lleva a mostrarse siempre, a estar siempre disponibles, a dejar la puerta abierta esperando que el otro entre, sin darse cuenta de que en ese intento por estar presentes han perdido el respeto. Porque el respeto no se mendiga, se impone en el espíritu. Y esa imposición no viene de la fuerza, sino del silencio. Cuando el Señor mandó al pueblo de Israel a rodear Jericó, les dio una instrucción que parecía contradictoria: caminar en silencio, no gritar, no lanzar amenazas, no tocar la trompeta, sino caminar en silencio, día tras día, hasta que llegara el momento indicado. Y cuando ese momento llegó, el grito fue liberado con poder.
Josué 6 narra que las murallas cayeron no por el ruido constante, sino por el silencio estratégico. Así es con muchas relaciones. No necesitas demostrar cuánto amas, ni repetir lo que ya has dicho 1000 veces. Solo necesitas retirarte cuando es tiempo, caminar en silencio cuando Dios lo indica, y saber que hay murallas que solo caen cuando dejas de gritar. El alma que ha sanado sabe que su presencia es un privilegio, y que si ese privilegio no es valorado, entonces lo más sabio es retirarlo. Porque donde hay abuso emocional, la permanencia solo fortalece el ciclo. Y donde hay desprecio, el silencio es la única respuesta que protege la dignidad. En Eclesiastés 3:7 se afirma que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Ese discernimiento no es humano, es espiritual. Y muchos no han visto cambios en sus relaciones porque no han aprendido a callar en el momento correcto. Han convertido el amor en insistencia y la insistencia en dependencia. Pero cuando llega la madurez espiritual, el alma reconoce que no todo lo que se siente debe expresarse y que no toda emoción justifica una presencia. El amor de Dios nunca obligó, siempre propuso. En Apocalipsis 3:20 Jesús declara: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Incluso siendo rey, él espera, no fuerza, no invade, no manipula, se presenta, y si no hay respuesta, respeta. Esa es la expresión máxima del amor, permitir que el otro elija, incluso si eso significa perderlo. Cuando tu amor está alineado con el carácter de Dios, no te desesperas por convencer, te permites desaparecer para dar espacio a que el otro decida. Y si no lo hace, no te destruyes, porque tu valor no está en ser elegido, está en ser digno. El alma que permanece demasiado tiempo donde no es valorada, comienza a erosionarse. Poco a poco, el brillo se apaga, la voz se apaga, el espíritu se apaga. Y lo más peligroso es que esa erosión es silenciosa, no duele de golpe, se siente como una resignación lenta, como una adaptación a lo que nunca debiste aceptar. Pero cuando decides retirarte, el alma comienza a respirar, se sacude el polvo, recupera fuerza y empieza a recordar quién es. En ese estado, las decisiones cambian, el enfoque se limpia, la oración se vuelve más profunda, porque ya no estás buscando retener a nadie, estás buscando alinearte con el propósito. El amor maduro no teme a la ausencia, la usa como herramienta de evaluación. Si tu ausencia no provoca reflexión en el otro, tu presencia tampoco estaba provocando transformación. Y si tu silencio no genera interés, tus palabras ya habían dejado de tener peso. Es en el vacío que dejas cuando te vas, donde el otro empieza a medir lo que perdiste. Y no siempre será inmediato, pero si el vínculo era real, si tu valor era auténtico, tu distancia se sentirá como un eco constante. Muchos creen que desaparecer es perder, pero en el reino, desaparecer en el momento correcto es sembrar. No todo fruto nace al instante. Hay silencios que parecen ser olvidos, pero en realidad están germinando. Y cuando ese fruto madura, el otro vuelve. No porque fue forzado, sino porque fue confrontado por la ausencia. Y si no vuelve, entonces la siembra reveló el terreno. Y eso también es respuesta, porque la ausencia no solo revela el corazón del otro, también revela el tuyo. Te muestra cuánto has crecido, cuán dispuesto estás a soltar, cuán firme eres en tu dignidad. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías fue instruido a esconderse en el arroyo de Querit, no por miedo, sino por estrategia divina. En ese aislamiento fue alimentado por cuervos. Allí no predicó, no confrontó, no enseñó, solo estuvo en silencio, retirado. En ese lugar, Dios lo preparó para lo que venía.
A veces la ausencia no es para provocar al otro, sino para que Dios te alimente de maneras que no ocurren cuando estás disponible para todos. El silencio te posiciona para recibir dirección divina. Y mientras tú callas, Dios habla. En ese estado de ausencia intencionada, el corazón se limpia, porque se dejan de decir palabras que nacen desde la frustración, se detienen los intentos de probar algo, se deja de mendigar atención y el alma empieza a disfrutar del descanso, porque el descanso no es la ausencia de actividad, es la presencia de paz. Y esa paz es la que comienza a hacerte irresistible, no porque te estés esforzando, sino porque has dejado de perseguir. El que se va con dignidad nunca regresa vacío, porque su ausencia deja una huella, y esa huella no se borra con el tiempo. Al contrario, con cada día que pasa, la imagen de lo que fuiste se vuelve más clara. No desde el rencor, sino desde el impacto. Porque nadie olvida a quien supo amarse lo suficiente como para irse. Y si hay propósito de Dios en ese vínculo, tu ausencia provocará movimiento. No por estrategia humana, sino por diseño divino. Y si no hay movimiento, también será respuesta. Porque la verdadera sabiduría no está en provocar un regreso, sino en permitir que el corazón descanse en la voluntad de Dios. Si regresa, será diferente, y si no, tu camino seguirá. Pero en ambos casos, habrás recuperado lo más importante, a ti mismo. El corazón se acostumbra fácilmente a lo que permites. Si toleras la indiferencia, se convierte en norma. Si justificas la falta de respeto, se convierte en costumbre. Lo que hoy aceptas como una excepción, mañana será la regla. Y es por eso que levantar tus estándares no es un acto de orgullo, es un acto de protección espiritual. El amor no florece en cualquier terreno. El terreno debe ser fértil, sano, firme. Y cuando los límites son débiles, el alma se desgasta intentando recibir lo que solo llega cuando existe orden. Muchos oran por relaciones bendecidas, pero viven con los límites rotos. Le piden a Dios que los bendiga con alguien que los valore, mientras siguen dando acceso ilimitado a quien no honra su presencia. Esa contradicción no produce fruto, solo frustración, porque Dios no puede respaldar lo que tú no estás dispuesto a cerrar. La honra no se reclama, se inspira, y solo se inspira cuando una persona aprende a decir con acciones, hasta aquí. En Mateo 7:6, Jesús fue claro al decir, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este pasaje no busca insultar, sino advertir. No todo el mundo está preparado para recibir lo que llevas dentro. Y cuando bajas tus estándares por miedo a perder, entregas lo sagrado a manos que no saben cuidarlo. Ese error no solo te duele, te desordena. Porque el alma comienza a deformarse para encajar, a reducirse para ser aceptada, a silenciarse para no incomodar. Y en ese proceso, lo más valioso se pierde, tu esencia. Dios nunca diseñó el amor como un camino de dolor constante. El amor, cuando es de Él, edifica. No quiebra, fortalece, no confunde. Levantar tus estándares es alinearte con ese diseño. Es reconocer que hay cosas que ya no puedes permitir, no porque seas duro, sino porque has sanado, porque has entendido que el valor que Dios te dio no puede ser negociado por migajas. Romanos 12:2 lo expresa con claridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación comienza cuando te das cuenta de que no necesitas convencer a nadie de tu valor. Solo necesitas caminar con la convicción de que vales. Elevar tus estándares no es imponer condiciones egoístas, es establecer límites que reflejan tu amor propio. Límites que dicen, mi paz es prioridad, mi corazón no es un experimento, mi tiempo no está disponible para quien juega con él. Esa determinación no nace del enojo, nace del espíritu, porque cuando Dios empieza a ocupar el trono de tu corazón, ya no permites que cualquier persona se siente en tu mesa.
Y es entonces cuando la atmósfera cambia, porque la persona que antes te ignoraba empieza a notar tu ausencia. La que antes te subestimaba comienza a recordar lo que perdió, porque nada es más atractivo que alguien que sabe lo que merece. No por soberbia, sino por identidad. El respeto nace en el momento en que decides dejar de negociar con lo que te desgasta. Y si la otra persona no responde, también es respuesta. Porque el silencio frente a tus límites revela quién está listo para crecer y quién no. En Proverbios 22:10 leemos: echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Hay vínculos que solo dejan de dañar cuando se cortan. Hay accesos emocionales que solo dejan de drenar cuando se cierran. Y no se cierran por orgullo, se cierran por obediencia. Porque el alma que ama desde la honra también sabe retirarse desde la dignidad. Elevar tus estándares no garantiza que todos se queden, pero sí garantiza que quien se quede lo hará por amor, no por conveniencia. Dios no quiere que vivas intentando probar tu valor. Él quiere que lo encarnes. Y ese valor no se ve en lo que das, se ve en lo que decides no tolerar. La medida de tu amor propio no está solo en tu entrega, sino en tu capacidad para decir: esto no lo acepto. Porque cuando una persona no se ama, se conforma con lo que hay. Pero cuando ha sido restaurada por Dios, espera lo que Él prometió. Y esa espera no es pasiva, es activa. No mendiga, prepara, no persigue, edifica, no exige, inspira. La calidad de lo que recibes está determinada por la calidad de lo que permites. Por eso, si lo que has estado viviendo es confusión, abandono, inestabilidad, no mires solo al otro. Mira tus puertas, mira tus límites, mira tus decisiones. Porque el amor verdadero no florece donde hay caos emocional. Y cuando elevas tus estándares, dejas claro que tu alma ya no está disponible para cualquier juego. El Espíritu Santo es experto en levantar lo caído, en restaurar lo roto, en reordenar lo dañado. Pero también requiere de tu decisión. Dios no puede honrar lo que tú mismo deshonras. Y si sigues aceptando lo que no mereces, seguirás viviendo en el ciclo que Él quiere romper. No estás esperando a que el otro cambie. Estás esperando a que tú decidas qué es lo que ya no aceptarás. Ese día todo cambia. Cuando el alma sana, no necesita anunciarlo. La sanidad se nota en la manera de hablar, en la forma de caminar, en la paz con la que se responde. Quien ha sido restaurado por Dios no tiene que demostrar su valor, lo transmite. Su sola presencia comunica lo que antes intentaba explicar con palabras. Porque la sanidad interior no solo transforma la percepción que tienes de ti, también transforma cómo los demás te perciben. Y eso tiene un efecto espiritual directo en quien te dio por perdido. Hay una belleza que no nace del rostro, sino del alma. Una fuerza que no viene del volumen de la voz, sino del silencio que emana autoridad. La persona que antes necesitaba mendigar atención, ahora impone respeto sin alzar la voz. La que antes se conformaba con poco, ahora ya no acepta lo que hiere. Y ese cambio no se logra con esfuerzo humano, sino con intervención divina. Solo Dios puede tocar el alma al punto de reordenar cada parte que había sido marcada por la necesidad, el rechazo o el abandono. En la historia del hijo pródigo, Jesús revela cómo la restauración no solo trae dignidad, sino celebración. Lucas 15 describe cómo el joven, después de vivir en miseria y dolor, decide volver a la casa del Padre, no esperando honra, sino solo refugio. Pero el Padre, al verlo de lejos, corre hacia él, lo abraza, lo viste, lo calza y ordena una fiesta. Esa escena no fue provocada por insistencia ni por súplica. Fue provocada por la transformación interior. El hijo no volvió para exigir, volvió reconociendo quién era. Y esa conciencia desató honra. Porque cuando una persona recupera su identidad, provoca reacción. Su presencia cambia el ambiente. Su retorno marca una diferencia.
no porque gritó, sino porque sanó. Sanarse es renunciar a vivir desde la herida. Es dejar de reaccionar por temor y empezar a actuar desde la verdad. Es mirar al pasado sin permitir que te controle. Es aceptar que hubo dolor, pero que ya no gobierna. La herida que no sana, sangra. Pero la que se rinde a Dios, se cierra. Y cuando el alma deja de sangrar, deja de asustar, deja de huir, deja de pedir perdón por existir. La presencia se vuelve firme, pero serena, dulce, pero no vulnerable a lo que manipula. Y en ese estado, quien antes se alejaba comienza a observar con una mezcla de curiosidad y admiración. El amor propio no es arrogancia, es la consecuencia directa de haber sido restaurado por el amor de Dios. Quien se sabe amado por el cielo ya no necesita rogar atención en la tierra. En 1 Juan 4:19 leemos: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Esa verdad establece una base sólida. Todo amor verdadero nace del amor recibido. Cuando permites que Dios ocupe el lugar que antes ocupaba esa persona, el corazón se estabiliza. Y desde esa estabilidad comienzas a amar sin mendigar, a dar sin perderte, a estar sin depender. Tu sanidad activa respeto, porque ya no estás disponible para juegos, porque ya no aceptas silencios prolongados como si fueran afecto, porque ya no participas en dinámicas donde tu valor se pone en duda. El alma que ha sido tratada por Dios no se desespera. Y esa tranquilidad es magnética, porque el mundo está lleno de personas rotas buscando a quién impresionar. Pero cuando aparece alguien entero, ese alguien sobresale, no por su imagen, sino por su paz, no por su esfuerzo, sino por su equilibrio. El alma sana no se mueve por urgencia, se mueve por convicción. Y es desde esa convicción que comienzas a tomar decisiones que reflejan madurez. La persona que antes te ignoraba empieza a sentir que algo cambió. Ya no eres quien esperaba ser para agradarle. Ahora eres quien Dios formó desde el principio. Y esa autenticidad confronta. Porque cuando tú cambias, obligas al otro a decidir. O crece contigo o se aleja. Pero lo que no puede hacer es seguir tratándote igual. Isaías 61 habla de un cambio profundo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso es lo que ocurre cuando sanas. Lo que estaba destruido es vestido con gloria. Lo que era tristeza se convierte en gozo. Y lo que parecía ruina ahora es señal de honra. Cuando vives desde ese estado, ya no hay lugar para la desesperación. Tu alma ha sido afirmada. Y ese nuevo tú no puede pasar desapercibido. La sanidad interior te libera del ciclo. Ya no regresas por nostalgia. Ya no llamas para calmar la ansiedad. Ya no haces espacio donde no eres esperado. Porque sabes que si esa persona no reacciona ante tu crecimiento, entonces no estaba alineada con tu propósito. Y dejar ir ya no es pérdida, es avance. Porque ahora sabes que no necesitas que el otro te vea para saber que vales. Dios ya te vio. Y eso es suficiente. Quien te tenga después de que hayas sanado, tendrá lo mejor de ti. Y quien no lo valore, lo perderá todo sin siquiera entenderlo. Porque ya no eres quien eras cuando te conformabas. Ya no estás en el mismo nivel emocional, espiritual ni mental. Ha sido trabajado desde adentro. Y lo que sale de ti ahora tiene otro aroma. Tu mirada tiene otro brillo. Tu voz tiene otro peso. Ya no hablas desde el dolor, hablas desde la plenitud. La persona que antes te veía como opción comenzará a verte como bendición. Y no porque lo estés buscando, sino porque tu sanidad se vuelve evidente. Tu ausencia ya no es reacción, es elección. Tu presencia ya no es disponibilidad, es dirección. El cambio en ti es tan profundo que no puede ser ignorado. Y si esa persona no lo ve, otros lo verán.
porque Dios nunca trabaja en vano. Lo que Él transforma, lo posiciona, lo que Él restaura, lo honra. Y cuando tú te permites ser restaurado, Él se encarga de poner el resto en orden. Cuando aprendes a no mendigar amor, no solo recuperas tu dignidad, recuperas tu autoridad, porque el alma que deja de rogar atención humana se vuelve apta para recibir dirección divina. Ya no camina esperando aprobación, ya no se desgasta intentando convencer a nadie de su valor. Ahora camina como alguien que fue llamado, sellado y apartado para propósitos mayores. Y es justo allí, cuando dejas de esperar que esa persona te elija, cuando comienzas a vivir como alguien ya elegido por Dios. Este proceso no se trata simplemente de sanar una herida emocional, se trata de despertar tu diseño espiritual, porque todo este tiempo, mientras mendigabas migajas de amor, había algo dentro de ti dormido. Tu posición de hijo, tu voz profética, tu capacidad de edificar, de influir, de impactar. No te diste cuenta. Pero el alma que vive para complacer a los demás olvida que nació para complacer al cielo. Y ese olvido es lo que te encadenó. No fue el rechazo, fue el haber dejado de verte como Dios te ve. Hoy no estás recibiendo herramientas para recuperar a nadie. Estás recibiendo una llave para volver a ti. Y cuando vuelves a ti, el mundo espiritual cambia. Se alinean las promesas, se activan los tiempos, se sacude el ambiente. Porque el enemigo no teme a quien llora por amor, teme a quien se levanta con identidad. El infierno no se inquieta cuando alguien es ignorado por una persona. Se inquieta cuando esa persona decide dejar de suplicar y comienza a caminar con propósito. Por eso, no se trata de hacer que esa persona te valore, sino de posicionarte donde Dios te puede usar. Porque lo verdaderamente irresistible no es tu silencio, ni tu ausencia, ni tu nueva actitud. Es el brillo que viene de alguien que ya no negocia su alma. Es el resplandor de quien fue tocado por la gloria de Dios y decidió no volver a la vieja versión. Es la fuerza de quien se cansó de vivir a medias y se activó por completo en el llamado. Y en ese punto, algo superior sucede. Ya no pides amor, lo atraes. Ya no buscas compañía, caminas en plenitud. Ya no te desgastas por demostrar. Ahora portas una presencia que habla por ti. Porque el amor correcto llega a quienes están completos, no a quienes están rotos. Y tú no naciste para ser mitad de nadie. Naciste para ser totalidad en Cristo. Seguir arrastrando el dolor del pasado solo atrasa lo que Dios quiere liberar en tu presente. Por eso, esta no es solo una historia sobre relaciones, es una historia sobre despertar, porque ese anhelo profundo de ser amado no es señal de carencia, es señal de que fuiste creado para amar desde una fuente eterna. Y cuando conectas con esa fuente, el corazón deja de desesperarse por lo terrenal, comienza a esperar lo celestial. No necesitas que nadie regrese para validarte. Ya has sido validado desde antes de nacer. Jeremías 1:5 lo recuerda. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Lo que el cielo decretó sobre ti no se cancela por el rechazo de nadie. Tu historia no termina porque alguien se fue. En realidad, empieza ahora que tú estás volviendo a ocupar tu lugar. El lugar del amado. El lugar de la elegida. El lugar del que ya no necesita suplicar. Ese es el verdadero giro de esta historia. Cuando dejas de mendigar amor, el cielo se encarga de mostrarte qué es amar de verdad. Y muchas veces eso no significa que el otro regrese. Significa que tú ya no estás esperando lo que nunca fue tuyo. Estás disponible para lo que sí fue diseñado para ti. Y cuando eso llega no causa ansiedad, causa paz. No te exige que cambies, te afirma como eres, no te confunde, te alinea. Porque el amor que viene de Dios no pone en juego tu identidad, la honra. Así que no regreses al mismo lugar emocional de antes. No te vuelvas a sentar donde antes te ignoraron.
No abras la puerta que Dios ya cerró solo por una nostalgia momentánea, porque si vuelves atrás, perderás el terreno que ganaste en lo invisible. Y aunque no lo veas, hay atmósferas que ya cambiaron, hay personas que ya están observando, hay bendiciones que ya vienen en camino. Solo tienes que mantenerte firme, no por orgullo, sino por destino. La persona que antes no supo valorarte, si ha de volver, no será por insistencia tuya, será porque vio en ti algo que el tiempo no pudo borrar. Será porque reconoció que lo que había despreciado era en realidad un regalo del cielo. Pero para que eso pase, tú debes seguir avanzando. No lo mires, no lo busques, no lo esperes. Mira al cielo, búscalo a Él, espera en su voluntad. Porque quien tiene a Dios tiene el poder de hacer que lo correcto llegue y lo incorrecto se aparte sin esfuerzo. Ahora es tu momento, no para vengarte, no para probar nada, sino para vivir desde la certeza de que eres amado, completo y destinado a algo mayor. Y cuando eso se active en ti, no solo esa persona querrá regresar, querrá quedarse. Pero esta vez tú decidirás desde el lugar correcto, desde la plenitud, desde el amor propio, desde la presencia de Dios. Y ese lugar es donde todo cambia.